Sí, muy buenas tardes, Eric. Muchísimas gracias por tu presentación. Agradecer a la maestra Evangelina Vázquez por invitarme a participar de este evento de manera virtual. Me hubiera encantado estar en México, país por el que tengo un especial cariño, pero bueno, aquí estamos en el plano virtual con muchísimo gusto. Por ahí me conecté, me acabo de conectar y vi la presentación aparte nada más de la presentación de la maestra Lucina Castillo, a quien aprovecho también igualmente para saludar. Y bueno, qué propicio, ¿verdad? Justamente hablar de medicación segura en este mes, que yo diría que, bueno, no solo el Día de la Seguridad del Paciente, todos los días deberían ser días de la seguridad del paciente, pero bueno, el mes de septiembre es particularmente importante. Y bueno, en este marco se me ha pedido que comparta con ustedes pues una exposición sobre medicación segura y particularmente el caso de los medicamentos de libre venta o medicamentos OTC, refiriendo, y en eso quiero aclarar que voy a referirme a la realidad de Costa Rica, que es mi país, en donde, bueno, hemos tenido pues, una serie de discusiones a raíz de la situación de comercialización de medicamentos OTC o de libre venta, los cuales pues haré ahora alguna diferenciación que estoy seguro que ustedes ya han de comprender muy bien, en vista de que entiendo que hay profesionales de la salud que están participando, e igualmente pues pacientes que normalmente están versados o estamos muy versados también en estos temas. Eric, bueno, creo que ahí creo que se alcanza a ver. Bueno, esta presentación es una presentación que hemos compartido acá también en el país, a propósito de esto que les comentaba, de la situación de los medicamentos de libre venta, que estoy seguro que tendremos lugares comunes o que tendremos pues algunas preocupaciones en común respecto de lo que acontece en México, ¿verdad? Yo dejo pues estos planteamientos pues a sabiendas de que es una preocupación que estoy seguro se da en varios países en nuestra región. Y bueno, bien, este estudio IVEAS que recuerdo justamente se lanzó en la Ciudad de México. Tuvimos en una actividad con la maestra Evangelina Vázquez, estuvo, si no mal recuerdo, Susan Sheridan también del Movimiento de Seguridad del Paciente de la OMS. Y bueno, en ese momento que se presentó el estudio IVEAS, allá por el año 2009, en el Instituto Tecnológico, con la sede del Instituto Tecnológico de Monterrey, los resultados que veíamos en ese momento preocupantes, sin duda, con respecto a la prevalencia de eventos adversos en hospitales de Latinoamérica. Bueno, este fue justamente un estudio que se realizó en diversos hospitales de Latinoamérica, de los cuales participaron hospitales de México, participaron también hospitales de Costa Rica, un estudio liderado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Y bueno, la prevalencia para mí preocupante y ya veremos pues que no ha cambiado mucho el panorama en el sentido de que alrededor de 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de evento adverso durante su estancia en el hospital, siendo la infección nosocomial o la infección intrahospitalaria pues el evento adverso más prevalente y los errores relacionados con la medicación pues siempre también ocupando un lugar importante, ¿verdad? Y siempre igual pues me gusta destacar lo referente al factor de la evitabilidad, ¿verdad? Es decir, hay siempre un alto porcentaje de eventos adversos que son evitables, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esos datos que teníamos ahora por ahí acerca de la prevalencia de los eventos adversos, bueno, decíamos que el estudio IVEAS es del año 2009. La situación no cambia mucho, ¿verdad? Con respecto a lo que tenemos en el presente, un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, un estudio del 2020, perdón, bajo el título La economía de la seguridad del paciente, del análisis a la acción, señala que 1 de cada 10 pacientes continúa sufriendo algún tipo de daño por fallas como consecuencia de la atención sanitaria. La medicación, como lo veíamos anteriormente con el estudio EA, siempre con un lugar prevalente en los eventos adversos, con un costo importantísimo en términos de afectación a vidas humanas y con un costo también muy importante en los sistemas de salud. Vean ustedes, por ejemplo, alguna data aquí significativa en cuanto a que los errores de medicación podrían implicar hasta 42.000 millones de dólares al año como consecuencia de estos fallos. Y bueno, creo que por ahí se quedó incompleto el dato
porque eso corresponde, si no mal recuerdo, a 1% por ahí del gasto sanitario mundial, que no es poca cosa. Los errores de medicación, no sé si ya han hablado un poco de esto, me he perdido de buena parte probablemente de las presentaciones anteriores, estoy seguro que me he perdido de algo muy bueno, pero bueno, estos errores de medicación, básicamente que los podemos enfocar en errores de prescripción, dispensación y administración, lamentablemente pues siguen costando muchas vidas en nuestros sistemas de salud. Diversos factores, ustedes saben muy bien que en materia de seguridad del paciente y de eventos adversos, la mayoría o el peso de esos eventos adversos son fallos de sistema y no tanto el error humano o el error del profesional de la salud. A propósito de fallos de sistema, podemos ver estos casos de isoapariencia, ¿verdad? En donde tenemos empaques secundarios realmente muy similares, lo cual podría provocar, ¿verdad?, con cierta facilidad un error de medicación, en este caso un error de dispensación, que ocurren con no poca frecuencia. Justamente recuerdo un caso muy lamentable que comentamos la última vez que tuve el gran gusto de estar en México en un evento de seguridad del paciente en Chiapas, recién iniciando la pandemia, allá como por el mes de marzo del año 2020. Probablemente la maestra Evangelina Vázquez y la maestra Eufrosina Castillo recuerden este caso de dos menores que lamentablemente pierden la vida como consecuencia de un error de medicación. Esto es un caso que se dio en Colombia, en donde se da por error la dispensación del medicamento Tramadol, en lugar de haberse dispensado el medicamento Albendazol, que fue el medicamento prescrito por el médico. Esto es un error de dispensación que cuesta la vida de dos menores, y bueno, muy lamentable, y esto pues solo por señalar un ejemplo de los muchísimos ejemplos que se dan o casos que se dan como consecuencia de los errores de medicación. Bueno, esto de los errores de medicación no es casualidad, que uno de los retos mundiales que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben muy bien que la OMS ha lanzado desde varios años atrás diferentes retos, el reto lavado de manos, cirugías seguras salvan vidas, y ahora hace relativamente pocos años, creo que fue en el 2017, que la OMS lanza esta iniciativa mundial para reducir los errores relacionados con la medicación en el mundo. Y bueno, en el caso ya para entrar en materia, concretamente con la situación de los medicamentos de libre venta, que ya vamos a establecer una categorización de estos, por lo menos en el marco jurídico de Costa Rica, y ya veremos si hay similitudes con México. Los medicamentos OTC se comercializan, diríamos, con mucha irresponsabilidad, es decir, hay un manejo o hay un uso irracional en muchos casos de estos medicamentos, en los cuales lamentablemente hay mucho impulso de venta, hay factores de publicidad que no contribuyen. Y bueno, no es casualidad que para el caso, por ejemplo, de Costa Rica, el acetaminofén, ¿verdad? El acetaminofén, un medicamento que se consigue en cualquier supermercado, en cualquier lugar, y del cual hay mucho abuso en muchas ocasiones, es el medicamento con el que más se intoxican las personas en Costa Rica, en el país, ¿verdad? De acuerdo a data del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, pues que lleva normalmente un registro de estas incidencias. Hemos advertido en el caso de Costa Rica una grandísima contradicción con respecto al tema de los medicamentos de libre venta. Esto lo he comentado en varias ocasiones con la maestra Evangelina Vázquez, en el sentido de que la legislación costarricense, en particular la Ley General de Salud, que data del año 1973, establece una categoría o una definición de lo que es el medicamento, en el artículo 104, y esa definición es una definición amplia que resulta inclusiva de los medicamentos de prescripción y los medicamentos que son de libre venta, incluidos aquí incluso están considerados los medicamentos de uso veterinario. A la diferenciación que se llega en el caso de la legislación costarricense, pues es muy sencilla, porque dice el artículo 120 de esa Ley General de Salud que son de libre venta los medicamentos que el Ministerio de Salud declare como tales, oyendo, bueno, el correspondiente decreto ejecutivo y oyendo previamente el criterio del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y en el caso de medicamentos de uso veterinario, el criterio del Colegio de Médicos Veterinarios. La distinción que podríamos hacer muy sencilla, ahí podríamos luego hablar ahora de algunas otras categorías, pero bueno, en principio tenemos los medicamentos de prescripción y los medicamentos de libre venta. Ya podremos dar alguna aproximación también de qué significa libre venta
¿verdad? Y que creo que pues ahí podría existir un concepto también controvertido. ¿Dónde se venden estos medicamentos OTC, por sus siglas en inglés, over the counter? ¿A dónde se comercializan estos medicamentos en Costa Rica? ¿Cuáles son los canales de comercialización? ¿A qué se refiere esto de libre venta? Me parece que esta pregunta es medular. Es decir, ¿es venta en cualquier establecimiento comercial o significa que están exentos o libres de la receta médica? Porque son dos cosas que deben verse con cuidado. La contradicción que hemos advertido en el caso de Costa Rica es que la Ley General de Salud refiere con meridiana claridad, absoluta claridad, que la elaboración, manipulación, venta, expendio, suministro y depósito de los medicamentos, es decir, toda la cadena de suministro, desde la manufactura, la distribución y la venta al por menor, solo puede hacerse en establecimientos farmacéuticos debidamente autorizados y registrados. Es decir, tratándose de los establecimientos farmacéuticos que son enunciados en el artículo 95 de la Ley General de Salud, la única o el único canal para poder vender medicamentos, en este caso sean de prescripción o libre venta, en la farmacia. En la farmacia y tenemos una grandísima contradicción en el caso del país porque se están vendiendo en cualquier sitio. Bueno, esta es la cadena de comercialización explicada en términos muy sencillos, desde los establecimientos que participan de esa producción, de ese almacenamiento, de esa distribución y de esa venta final, en donde en cada uno de estos establecimientos, por disposición de esa Ley General de Salud, tiene que haber un farmacéutico, ¿verdad? Creo que, bueno, México se estila o es el químico farmacéutico, ¿verdad? Que me parece que están presentes sobre todo y de manera ya rigurosa en la farmacia hospitalaria, pero bueno, aquí en el caso de Costa Rica, por disposición de la legislación y desde 1973, que es esta Ley General de Salud, existe una obligación de que cada farmacia que funciona tiene que estar bajo la regencia de un farmacéutico durante todo el horario de operación y es en estos establecimientos donde se deberían vender estos medicamentos. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la contradicción enorme está en que el decreto ejecutivo en el cual se regulan los medicamentos de libre venta ha dispuesto que se puedan comercializar o vender en cualquier establecimiento comercial, lo cual, si ustedes lo relacionan con el artículo 101 que de previo habíamos leído de la Ley General de Salud, pues hay una contradicción palpable, evidente, ¿verdad? Es decir, mientras la ley dice que solo se pueden comercializar en establecimientos farmacéuticos, el reglamento dice que se pueden vender en cualquier establecimiento comercial, ¿verdad? Esto para los juristas es algo que se puede identificar con muchísima facilidad, ¿verdad? En el sentido de que el reglamento, el decreto ejecutivo, no puede estar por encima de la ley, ¿verdad? Y esto pues es una máxima que ha de aplicar también el derecho mexicano, en el sentido pues de que hay una jerarquía de las normas jurídicas y no podría un reglamento contradecir lo que ha dispuesto la ley, pero bueno, en el caso de Costa Rica sí ha sucedido. Es un asunto que ha conocido la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Que es el Ombudsman en Salud o el Defensor del Pueblo, el cual en algún momento fue consultado por esta situación y la Defensoría pues había advertido de que podría haber una contradicción en esto, de que vía decreto ejecutivo se podría haber modificado la ley, cosa que es irregular, ¿verdad? Y bueno, es una problemática que ahí está. Este es un artículo muy sencillo que había publicado en los cuadernos iberoamericanos de derecho sanitario hace algunos años, refiriendo a la problemática que se daba en Costa Rica con los medicamentos de libre venta. Pues ahí les puedo dejar el dato por si tienen interés en revisar esa publicación. Y bueno, ha sucedido lo que jurídicamente es inconcebible, que es el reglamento, pues teniendo más peso que lo que ha dispuesto la ley. Hay un órgano que ha intervenido también en este asunto y que nos ha tomado por sorpresa lo que ha dispuesto, que es la Procuraduría General de la República, que en el caso de Costa Rica, la Procuraduría General de la República opera como el abogado del Estado o un consultor del Estado, no es un órgano persecutor de delitos, ¿verdad? Como no, si no mal recuerdo, cómo funcionaba o cómo funciona en México, aquí es un órgano consultivo técnico jurídico. Y la Procuraduría General de la República ha dispuesto en estos dos dictámenes que ustedes tienen acá en pantalla que por un tema de acceso y por un tema de derecho a la salud, los medicamentos deben comercializarse, refiriéndonos a los OTC, deben comercializarse o venderse en cualquier establecimiento comercial y no únicamente en las farmacias. Eso es en esencia por lo que dicen esos pronunciamientos y bueno, nuevamente aquí por un tema de accesibilidad, perdón, se está sacrificando, diríamos en buena medida, aspectos de información
partiendo, por ejemplo, de que en las farmacias, como decíamos ahora, hay un profesional de la salud, en este caso un farmacéutico como profesional sanitario, que podría dar información sobre el uso racional del medicamento, porque finalmente termina siendo el OTC es un medicamento, no es inocuo, ¿verdad? No es no es un dulce, no es un caramelo, es un medicamento y es susceptible también pues, de causar daños si no se usa de manera racional. Esto se ha dado también en detrimento de las adecuadas condiciones de almacenamiento. Ustedes saben que la forma en la que se almacena un medicamento puede incidir en la estabilidad de ese medicamento, en la trazabilidad, que es un aspecto también importantísimo en materia de medicamentos, y por supuesto, pues la seguridad que, que es fundamental, y la seguridad del paciente finalmente, que es lo que nos está convocando esta tarde. Grandes contradicciones porque el medicamento se manufactura, se produce con buenas prácticas de manufactura, en donde hay toda una reglamentación. Deben pasar a establecimientos llamados droguerías, en donde igual hay toda una serie de regulaciones referentes a las adecuadas condiciones de almacenamiento de esos fármacos, y termina la contradicción siendo que luego de todos esos aspectos tan cuidados, el medicamento pasa a cualquier sitio, ¿verdad? Y cuando decimos cualquier sitio, pues esto será común. No creo que esté planteando algo novedoso. Esta es una imagen de comercios en Costa Rica en donde esto es en un mercado, ¿verdad? Para llevarlo como en un tianguis, por decirlo de alguna forma también, ¿verdad? Donde están los medicamentos ahí en condiciones dudosas de almacenamiento, bajo condiciones climáticas inadecuadas, con el sol de frente probablemente, ¿verdad? Recuerdo incluso una venta de comidas, ¿verdad? En donde estaba la plancha, por llamarle, era donde, por decirles algo, se estaban haciendo los tacos, ¿verdad? Y sobre esa plancha o sobre esa cocina, un estante donde estaban unos medicamentos ahí, ¿verdad? Medicamentos OTC o libre venta, pues imagínense ustedes el calor, ¿verdad? Y las condiciones en las que podrían estar esos medicamentos. Y bueno, eso es una pauta de todos los días y de muchísimos comercios en los que encontramos estos productos que, insisto, finalmente terminan siendo medicamentos. Esta misma Procuraduría General de la República que les comentaba ahora indicó hace varios años que si bien estos medicamentos se podían comercializar en cualquier establecimiento comercial, sí tenían que haber algunas condiciones o regulaciones mínimas que cualquier agente económico que decidiera participar de la comercialización de medicamentos tenía que cumplir. Es decir, tenía que reglamentarse por lo menos algunos elementos mínimos que determinaran adecuadas condiciones, ¿verdad? Que no permitiesen, por ejemplo, que el señor de la taquería, como les comentaba ahora, tuviese los medicamentos ahí sobre la plancha, ¿verdad? O cerca ahí del pastor donde se está cocinando, ¿verdad? Que eso no es adecuado. Y bueno, lamentablemente esto se dijo hace muchísimos años y no se ha reglamentado, nada de esto ha cambiado, y los medicamentos se siguen comercializando en cualquier sitio. Ha habido algunos esfuerzos legislativos, por ejemplo, un expediente que se tramitó en la Asamblea Legislativa, ya está archivado en todo caso, en donde se buscaba crear una tercera lista de medicamentos, es decir, que hubiesen medicamentos, como dice por ahí, de uso común. Bueno, esto de uso común es un concepto que se las trae, pero bueno, de uso común, y dice de venta libre en establecimientos comerciales, y medicamentos de libre venta, pero que fuesen de recomendación farmacéutica únicamente en establecimientos farmacéuticos. Esto no sucedió, el proyecto de ley no fue aprobado. Sin embargo, yo digo que ya para el caso de Costa Rica, voy aquí nada más, perdón, a checar aquí cómo estoy de carga para no... Voy a cargar un segundito la computadora porque no quisiera quedarme aquí ya sin carga. Un segundito nada más, perdón. Perdón, bueno, yo creo que ya estamos por acá. Y bueno, esta iniciativa que, como les decía, no avanzó, no se convirtió en ley de la República, sí tuvo una situación particular porque en el año 2019, luego de una controversia importante, se autoriza vía reglamentaria la comercialización del medicamento levonorgestrel, que es la llamada píldora del día después, ¿verdad? Una anticoncepción, un anticonceptivo, anticoncepción oral de emergencia,
Bueno, ustedes saben el mecanismo de acción de este medicamento, la indicación, y aquí se dispuso que si bien el medicamento era de libre venta, y vean ustedes qué interesante, ahora que les decía unos minutos atrás que este concepto de libre venta había que analizarlo con detalle. Bueno, aquí se consideró que el medicamento era de libre venta bajo la premisa de que no requería de receta médica. Sin embargo, no significaba que se pudiese vender en cualquier lugar. Es decir, esta píldora del día después no se puede adquirir o conseguir en Costa Rica en un supermercado o en cualquier tienda, ¿no? Tiene que, en este caso la paciente, acudir a una farmacia en donde estará un farmacéutico, ¿verdad? Que tendrá que asesorarle e informarle acerca del uso racional de este fármaco con todas las implicaciones que tendrá en este caso la información. Y yo diría que por eso tenemos una tercera lista en el país que serían medicamentos de libre venta, pero únicamente en farmacias, y que el medicamento que está en esa tercera lista de hoy es justamente el Neurogestrel. Bueno, no sé cómo ande de tiempo, porque no lo tomé al inicio, pero yo creo que me han de quedar unos minutos, Eric, ¿verdad? Para ir concluyendo. Situaciones Sí, que vas nos... bien, Randall. Sí, bueno, muy bien. Ahí si no me dices cuando me falte poco para ya ir concluyendo. Situaciones que preocupan con respecto a los medicamentos de libre venta o OTC, de los cuales espero pues haber sido claro en su diferenciación, que insisto, para ustedes ha de ser pues muy sencillo esto. Preocupación en la publicidad, ¿verdad? El régimen de publicidad del medicamento para el caso de Costa Rica, en el caso de estos medicamentos OTC, bueno, se publicitan libremente, diríamos, ¿verdad? Es decir, no hay que solicitar una autorización previa al Ministerio de Salud, ¿verdad? O a la Secretaría de Salud para poder publicitarlos, ¿verdad? Sino que luego podría venir algún tipo de medida administrativa si esa publicidad es contraria a la normativa o puede incitar o provocar algún uso irracional, pero bueno, de entrada es libre la publicidad. Y no sé qué esté sucediendo ahora en México, sin embargo, acá vemos prácticamente una batería de publicidad, ¿verdad? Disparos constantes de publicidad, ¿verdad? Porque finalmente el esquema de publicidad es como si fuese cualquier producto, ¿verdad? En donde hay que tener, insisto, pues muchísimo cuidado por no fomentar el uso irracional. Tenemos la situación de las redes sociales, en donde vemos con muchísima frecuencia ya la publicidad, en cambio, un cambio significativo también diríamos, ¿verdad? Porque antes pues eran pautas en prensa escrita o en televisión. Ahora esto lo vemos a nivel de las redes sociales con muchísima frecuencia y vemos personajes, ¿verdad? Bueno, esta es una influencer, ¿verdad? Costarricense, que yo creo que también ha estado por allá radicando en México, en donde se publicitan, ¿verdad? Se publicitan con una ligereza los medicamentos y bueno, nuevamente la reflexión es que no es cualquier producto, ¿verdad? Y bueno, aquí dicho sea de paso, ya ni siquiera estamos en el campo de los medicamentos OTC de libre venta, sino que este es eh, bueno, por lo que puedo ver ahí del medicamento que se está publicando, es un anticonceptivo, ¿verdad? Que es un medicamento de prescripción que requeriría de receta médica. Con la situación de los medicamentos OTC, por los canales en donde se comercializan, que no son establecimientos farmacéuticos, son canales de comercialización de muy diversa índole, algunos incluso informales. Y bueno, volvemos aquí también a una preocupación muy significativa que es la comercialización por el Internet, ¿verdad? Por la red de Internet, en donde instancias internacionales, como en este caso Pangea, que es un proyecto que se ha ocupado de perseguir la falsificación de medicamentos, ha llegado a determinar que alrededor del 11% de los productos, incluso los medicamentos que se comercializan por la red de Internet, son productos falsificados, ¿verdad? Cosa que es realmente muy seria, partiendo de que la falsificación de medicamentos ha lamentablemente evolucionado, ¿verdad? Ha llegado a niveles en donde la especialización de los falsificadores es tan alta ya que prácticamente al ojo, ¿verdad? Al simple ojo es muy difícil advertir la falsificación. Tendría que prácticamente hacerse pruebas de laboratorio para determinar las propiedades y concentraciones de los medicamentos y sus principios activos para advertir si hay una falsificación o no. Esto no sé si esté sucediendo en México, ¿verdad? Lo quise traer a colación nada más, pues un tema que también
nos está preocupando en alguna medida, que es la forma en la que se están transportando los medicamentos, ¿verdad? Bueno, se transportan por estas herramientas modernas de economías colaborativas, ¿verdad? En donde el medicamento viaja en muchas ocasiones prácticamente con la comida, ¿verdad? Con las hamburguesas o con los tacos por ahí. Y bueno, no creo que sea lo más adecuado, ¿verdad? Son temas de comercio electrónico que finalmente también nos termina tomando por sorpresa, en donde la regulación o en donde el derecho normalmente es reactivo y suele ir rezagado con respecto a la velocidad con la que evolucionan las cosas. Bueno, en esto creo que cada legislación y cada país pues tiene sus vías de abordarlo. Yo soy un convencido de que los medicamentos, sean de prescripción o de libre venta, deberían estar únicamente en establecimientos farmacéuticos. Creo que el acceso se garantiza en muy buena medida. Bueno, México tiene su realidad por un asunto también de extensión, que es un país muy grande, ¿verdad? No sé qué nivel de cobertura tendrán las farmacias, tanto el sector público como privado. Pero bueno, en el caso de Costa Rica, yo creo que siendo un país pequeño y con una amplísima presencia de establecimientos farmacéuticos, ya el tema del acceso es discutible. Y bueno, hablando un poco de derecho comparado, para el caso de España, por ejemplo, que pues es un país al que normalmente volteamos la mirada en aspectos regulatorios de índole sanitario, pues tiene una legislación en buena medida de avanzada. Bueno, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos ha dispuesto desde hace muchos años la venta de los medicamentos únicamente por oficina de farmacia, como se le conoce al establecimiento farmacéutico en España. Y con respecto a los medios telemáticos de comercialización o las ventas por Internet, igual pues estas tendrán que estar siempre limitadas a establecimientos farmacéuticos. Es decir, no podría operar una comercialización electrónica de medicamentos sin que haya una farmacia de por medio, y eso está, creo que muy bien regulado en la legislación española. Como reflexiones finales, para el caso de Costa Rica, vemos una lista creciente de medicamentos OTC para su comercialización en cualquier establecimiento comercial. Hay consultas que se tienen que hacer a entidades, como en este caso el Colegio Farmacéutico de Costa Rica, cuando se va a incluir un medicamento OTC en la lista o en el decreto correspondiente, ante lo cual, bueno, se hacen revisiones desde el plano técnico, tomando en consideración los criterios de la Organización Mundial de la Salud para determinar si un medicamento puede ser de libre venta o no, donde están, bueno, diversos criterios, el margen de seguridad, el margen terapéutico, etcétera. Y bueno, esto, a pesar de que se ha siempre hecho estudios muy rigurosos, en ocasiones no son tomados en cuenta y sigue creciendo esa lista de medicamentos. Y digo no son tomados en cuenta porque se ha dicho en repetidos casos que hay medicamentos que no son aptos para su comercialización como medicamento de libre venta. Hay una ausencia de reglamentación sobre lo que comentaba hace unos minutos de los requerimientos mínimos para la comercialización en establecimientos comerciales. Y bueno, en este marco de la medicación segura, en este marco del uso racional de los medicamentos, en este marco de evitar de la mayor manera posible los errores de medicación, yo creo que es oportuno esta reflexión que, repito, es propia de lo que ocurre en Costa Rica, pero me parece que hay países de la región en donde pues bien también vale la pena tenerla. Yo creo que en aras de contribuir con la buena marcha de las siguientes exposiciones, Eric, estaría dejando por aquí mi intervención, no sin antes reiterar el agradecimiento por la invitación y por todo el esfuerzo que sé que sigue emprendiendo, y toda mi admiración y cariño para la maestra Evangelina Vázquez, que es una incansable luchadora a favor de la seguridad del paciente. Sabe, Eva, cuánto la admiro, cuánto la aprecio, y que desde acá de Costa Rica, pues siempre trato de apoyarla, y cuando es en México, mejor aún, porque me encanta ir a México. Así es que muchísimas gracias por la atención, y si tienen alguna pregunta, pues aquí quedo a la orden.